Bueno, entramos en el audio número 10 y nos encontramos con otro Clemente. Esta vez el primero era Clemente Romano, el Papa, y ahora es Clemente de Alejandría. Nació probablemente en Atenas a mediados del siglo segundo y de Atenas heredó un notable interés por la filosofía que lo convirtió en uno de los más destacados promotores del diálogo entre la fe y la razón. Todavía joven llegó a Alejandría. Alejandría era una encrucijada entre diferentes culturas que caracterizó a la edad helenista. Alejandría estaba, sabemos, en Egipto, ¿no? Pero bajo la cultura, sobre todo griega. Y también pasaban, y culturas, claro, orientales. Durante la persecución de los años 202, 203, lo encontramos a Clemente que abandona Alejandría y para refugiarse en Cesarea, en Capadocia. No la Cesarea de Palestina, sino en la de Capadocia, donde fallece hacia el año 215. Las obras más importantes son tres. Se llaman, bueno, Protréptico, Pedagogo y Stromata. Nombres raros, ¿no? Protréptico significa exhortación, es una exhortación dirigida a quienes están comenzando el camino de la fe o lo están buscando. Y quien exhorta es Jesucristo. Exhorta a los hombres a avanzar con decisión por el camino que lleva hacia la verdad. Siempre se busca la verdad, que es común a la filosofía también. Es decir, y que claro, ahí es donde se confluye, porque ¿quién es la verdad? Es Cristo. La verdad que Él nos muestra toda la verdad, ¿no? La verdad que Dios nos ama, la verdad que Dios hizo hombre por amor, la verdad que vino a salvarnos porque nadie se puede salvar, la verdad que resucitó, la verdad que nos lleva a una vida eterna, que existe esa vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hacer ahora un resumen de cuál es la verdad. Pedagogo es la segunda de sus obras, es decir, pedagogo es el educador, ¿no? El educador de aquellos que en virtud del bautismo se han convertido en hijos de Dios. ¿Cuántas veces hay que repetir esto? Es el bautismo que nos hace hijos de Dios. Hijos adoptivos, hijos en el Hijo. Y por último, Jesucristo es también didascalos, es decir, maestro. El maestro que propone las enseñanzas más profundas. Estas enseñanzas se recogen en la tercera obra de Clemente, que es los Stromata. Es una palabra griega que significa tapicerías, tapices, tapicerías. En su conjunto, la catequesis de Clemente de Alejandría acompaña paso a paso el camino del catecúmeno y del bautizado. El catecúmeno es hasta llegar al bautismo y luego del bautizado, para que con las alas de la fe y de la razón llegue a un conocimiento profundo de la verdad. De esa verdad que es Jesucristo, que es el Verbo de Dios. Es decir, solo este conocimiento de la persona de Jesucristo, que es la verdad, es la auténtica gnosis. Hay que recordar que era la gnosis, ¿no? Era una herejía, pero acá habla de una auténtica gnosis, un auténtico conocimiento. Está el conocimiento aquel elitista, que se cree que la salvación es a través del conocimiento de ciertas verdades que estaban ocultas y que solo los iniciados lo saben, y que eso todo es falso, obviamente, es una invención humana. Y está la verdadera gnosis, el verdadero conocimiento auténtico, la verdadera inteligencia de las cosas. Es el edificio construido por la razón bajo el impulso de un principio sobrenatural que lo viene a dar la fe. Es decir, la fe ilumina la razón. La fe misma construye la verdadera filosofía, es decir, la auténtica conversión al camino que hay que tomar en la vida. Es la fe la que me va indicando el camino. Pero yo lo tengo que hacer usando mi cabeza, mi razón, ¿no? No somos descerebrados. La auténtica, entonces, conocimiento, no, si es un desarrollo de la fe.
suscitado por Jesucristo en el alma que se une a él. Clemente distingue luego dos niveles de la vida cristiana. El primero, los cristianos creyentes que viven la fe de una manera común, pero siempre abierta a los horizontes de la santidad. Y el segundo, los que ya se adentran más en un camino de conocimiento, de búsqueda de perfección espiritual. Es decir, el cristiano debe comenzar por el camino común de la fe, pero seguir en ese camino de búsqueda, dejándose guiar siempre por Jesucristo, para llegar así a un conocimiento más profundo de las verdades que forman el contenido de la fe. Y eso se alcanza en la contemplación, la unificación, la vía que dirán después los místicos, la vía unitiva, ¿no? Unirse con Dios. Ese es un camino, digamos, yo diría, es mística también lo que está proponiendo, ¿no? Clemente de Alejandría. Fijémonos que estamos siempre en los primeros siglos, y lo que, para no perderse en el bosque, lo que estamos viendo es cómo estos padres fueron formando esta gran construcción que es todo el cuerpo doctrinal de la Iglesia, toda esta riqueza enorme que es propia de la Iglesia Católica, que también la compartimos con la Iglesia de Oriente. Atención, porque muchos de estos padres, como en este caso, es de Oriente, no es latino, pero bueno, tenemos los mismos padres. Pues Clemente retoma la doctrina según la cual el fin último del hombre consiste en llegar a ser semejantes a Dios. Es decir, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La imagen la mantenemos, la semejanza la mantenemos. Hemos perdido porque somos inteligentes, porque tenemos una serie de semejanzas con Dios que ninguna otra criatura lo tiene, pero perdimos la imagen por el pecado original, ¿no? Se ha perdido esa imagen, y la verdadera imagen, ¿quién nos la da? ¿Quién nos hace recuperar? Jesucristo. Pero bueno, volvemos, si no estoy hablando yo, y hagamos que hable Clemente de Alejandría. Es decir, aquí hay un objetivo de la vida. El destino último consiste en hacerse semejantes a Dios. Y esto es posible gracias a lo que llama la connaturalidad con Él. Es decir, el hombre ha recibido en el momento de la creación, cuando nos da el soplo de vida, esa imagen de Dios. Es connatural, es decir, nos permite conocer las realidades divinas. Es lo que más adelante se llamará que el hombre es capax Dei, es capaz de Dios, de comunicarse con Dios. No necesitamos una escuela, es decir, sí, nos ayuda a guiarnos, pero ya naturalmente el hombre se comunica con Dios. Fijémonos en todas las culturas, aunque después no conozcan no tienen la verdad revelada, no se les ha revelado quién es Dios, pero siempre hay una búsqueda de Dios. Y el hombre acepta ante todo por la fe y mediante la vivencia de la fe y la práctica además las virtudes, y puede crecer hasta llegar a la contemplación de Dios. Ese es el camino. Clemente da también al requisito moral la misma importancia que el intelectual. Es decir, están unidos porque no es posible conocer sin vivir y no se puede vivir sin conocer. No es posible asemejarse a Dios y contemplarlo solamente con el conocimiento de la cabeza, el racional. Para lograrlo hay que vivir una vida según Jesucristo, según el Logos, una vida según la verdad. En consecuencia, las buenas obras tienen que acompañar el conocimiento intelectual, como la sombra sigue al cuerpo, decía. Es decir, las buenas obras. Hay un aspecto moral siempre importante, que esto es lo que no han entendido Lutero, ¿no? Es decir, la sola fe salva. No importa, decía, peca fuertemente y cree más fuertemente. Será. No, eso no es así. Es decir, es importante las obras. Dos virtudes adornan, dice el alma. La primera es la libertad de las pasiones, es decir, la persona que es libre, no es víctima de sus pasiones, no se deja llevar. Esa es la apatheia, ¿no? Y la segunda es el amor, la verdadera pasión que asegura la unión íntima con Dios. Es decir, las pasiones esas bajas, humanas, que nos arrastran, esa hay que estar libres de ellas,
y en cambio toda nuestra pasión poner en el amor a Dios, en el amor al otro. Clemente de Alejandría propició la segunda gran ocasión de diálogo entre el anuncio cristiano y la filosofía griega. La primera, ¿cuál fue? La de San Pablo, en el Areópago de Atenas, ¿recordáis? Justamente ahí en Atenas donde había nacido Clemente, dicho sea de paso. Cuando hace ese primer intento de diálogo con la filosofía griega, que fue en parte un fracaso, ¿no? Porque le dijeron, otra vez te escucharemos. Cuando empezó a hablar de la resurrección, hasta ahí iba bien. Pero cuando viene así que él es testigo de la resurrección, bueno, otra vez hablaremos, ¿no? Pero había un intento de diálogo con el logos, es decir, con la razón. Y ahora Clemente retoma ese diálogo y lo ennoblece al máximo en la tradición de la filosofía griega. Clemente llegó a afirmar que Dios dio la filosofía a los griegos como un testamento precisamente para ellos. Para él, la tradición filosófica griega, casi como la ley para los judíos, es ámbito de revelación. Es decir, son dos ríos que confluyen en un mismo logos, una misma verdad. En esto, quizás si os acordáis, se parece a San Justino. Él también hablaba de eso, ¿no? De que ya en la filosofía, y por un lado, y por otro lado, es decir, en los griegos, y por otro lado, la otra vertiente, que era todo el Antiguo Testamento, y que todo lleva a Cristo, todo lleva al Logos. Y entonces, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.